Si me permiten, acá no me responde la... Parece que tengo un pequeño inconveniente. Vamos a ver si... A ver un rato. Un segundito, chicos. Estoy con problemas ya otra vez con la tecnología. Siempre me pasa eso. Pero ya voy a subsanar. Un poquito de paciencia, por favor, ¿sí? Un segundito. Ya estoy con ustedes. Un ratito. Un ratoncito. ¿Me escuchan ahí, chicos? Sí, profe. Lo que estoy tratando de hacer es poner la imagen allí. Un segundito si me dan de tiempo porque no. Javiercito, tenemos que resolver esto de alguna manera. A ver un poco. Es que no les encuentro. No, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Por alguna razón no puedo yo otra vez presentar ahora. No sé si me Ahí ven. se ve, profe. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Sí, profesor. Genial. Bueno, resulta que este tema de la diabetes es un tema demasiado especial porque se está convirtiendo en una verdadera tragedia a nivel mundial. Esta enfermedad que generalmente ustedes habrán visto el otro día que usualmente se describe como, o la gente describe azúcar en la sangre. Realmente la diabetes es mucho más que simplemente hiperglucemia. La diabetes es un síndrome metabólico complejo con aristas genéticas y con una fuerte, sobre todo la tipo 2, claro, la tipo 2, la 1 no, pero con eh, un fuerte impacto en costos de salud en todo el mundo. La diabetes mellitus ha venido creciendo
acompañando, entre comillas, el desarrollo de los países. En el mundo, la diabetes mellitus ha aumentado y a ver si puedo. La tipo 1, si ustedes se fijan, la tasa de incidencia anual para diabetes tipo 1 en el mundo, fíjense en los diferentes, ¿qué pasó ahí? Creo que se cerró el PowerPoint, profe. ¿Eh? Te cerró tu PowerPoint, tenés que volver a abrir nomás. A la gran flauta, que todo me sale mal hoy. Seguimos viendo tu pantalla, profe. Entrar nomás de nuevo. No, es que está acá en algún lugar de este. Bueno. Hay una prevalencia creciente de la diabetes tipo 2. Se puede pensar que la diabetes está vinculada al desarrollo. Hay una diabetes que sí está vinculada al desarrollo en los países de lo que se llama el primer mundo y que está vinculado al acceso a la disponibilidad de creciente calorías en las dietas. La obesidad y la diabetes corren paralelas. La diabetes es la obesidad es el primer eslabón de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Y se puede pensar que en los países emergentes, que en los países pobres, que en los países como África, en los países sobre todo como América Latina, puede haber una menor prevalencia de diabetes mellitus. Hay una diabetes mellitus que está francamente asociada al subdesarrollo y ya les voy a explicar enseguida eso. Pero volvamos a la diabetes tipo 1. Si ustedes se fijan que la prevalencia de allá arriba, miren hacia Finlandia, Noruega, la prevalencia de la diabetes tipo 1 en el mundo es una enfermedad inmunológica autoinmune contra los islotes de Langerhans y es una diabetes que aparece en gente joven. Fíjense que la prevalencia es altísima allá en los países del norte escandinavos, ¿verdad? Y va haciendo menos en el resto del mundo. Estas son las tasas estandarizadas de incidencia de diabetes tipo 1 en menores de 15 años. Y si ustedes se fijan arriba, la barra arriba corresponde a Finlandia, después una isla y después Suecia, o sea, hacia el norte, Noruega, Dinamarca, ¿verdad? Son los que muy alta prevalencia tienen. Y tienen después una serie de países con mediana y muy baja prevalencia. Nosotros estamos aquí abajo, a 5 países de esta tabla, tenemos una baja prevalencia y de diabetes tipo 1. Hay un estimado de incidencia en América que, fíjense, más al norte, mayor prevalencia, salvo el caso particular de Uruguay, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una muy baja prevalencia de diabetes tipo 1. Sin embargo, la diabetes tipo 2 en Latinoamérica, las tasas son, en azul está la prevalencia urbana. Hay que entender que en un mismo país hay una diferencia importante en la prevalencia si hablamos de la región urbana, de la región suburbana, rural o la población indígena. Ustedes ven que la población urbana en todos los países, México lidera de lejos, ¿verdad? Está la población urbana en México y si comparamos, por ejemplo, con la población rural en Colombia es baja y sin embargo la población en Bogotá, que es la capital, es muy alta en relación a la rural. Hay un fenómeno que ocurre en Latinoamérica, que hay una deculturización que yo ya les había mencionado, que es la gente que abandona sus lugares habituales, abandona el campo y se hacinan alrededor de las grandes ciudades. San Paulo tiene un cordón de decenas de millones de personas que abandonan sus hábitos alimentarios, su conducta de agricultores, de
trabajadores de la tierra, del campo, y se hacinan en las ciudades, se ponen sedentarios y empiezan a subir de peso. Y empiezan entonces, pasan a tener obesidad, sobre todo obesidad abdominal, con todo lo que eso implica, y en consecuencia hacen, como le llaman ahora, diabesidad, y después terminan teniendo diabetes. Francamente, el punto de corte es arbitrario. Eso de 126 en 3 tomas en ayunas para decir que es diabético, eso está vinculado a la prevalencia o la relación lineal que existe entre los niveles de glucosa en ayuna o postprandial o los niveles de glicosilación y la aparición de las complicaciones tanto crónicas como agudas. Pero en América Latina el país que más pacientes tiene es México, ¿verdad? De cualquier manera, este es un estudio que habíamos hecho hace unos años comparando África, Oriente Medio, Norteamérica, Sudamérica, Caribe, Sudamérica, y estas son las prevalencias en la población de esta enfermedad. En Latinoamérica, el cálculo que habíamos hecho es que hay en toda Latinoamérica una prevalencia de 7% de la población tiene diabetes mellitus tipo 2. Población adulta, ¿verdad? Pero fíjense que hay una enorme cantidad de personas que tienen prediabetes, o sea, que están en camino a desarrollar diabetes. Latinoamérica tiene una población básicamente joven, salvo el Uruguay. Pero esta es una prevalencia demasiado alta, 7%, y se espera que esto vaya creciendo. Fíjense que acá de 5.6 de diabetes, Sudamérica, Centroamérica, del 2003 al 2025 se trepó de 5 a 7%, ¿verdad? Tiene un costo enorme esta enfermedad porque es responsable de 350,000 muertes, demandando un gasto de más de 60 billones de dólares. Comparándolo más con el tema vigente COVID, fíjense que estamos hablando de una pandemia mucho peor que el COVID mismo, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la primera causa de insuficiencia renal crónica en el mundo es la diabetes. Estamos hablando de pacientes que terminan en diálisis, complejizados, de alto costo, de baja calidad de vida. La primera causa de ceguera adquirida en el mundo por la retinopatía es la diabetes. La primera causa de amputación no debido a accidente de tránsito es la diabetes. Alto costo, deterioro de la calidad de vida y, como les decía, poligénica y fuertemente vinculado a hábitos alimentarios. Esa gente que ustedes ven saliendo de las oficinas públicas a las 9 de la mañana a comer asadito o pastel mandió y después al mediodía a comer un puchero y van subiendo de peso y van ganando abdomen, hasta los limpiavidrios, fíjense que todos tienen panza, porque gramo por gramo los alimentos con alto valor calórico son mucho más baratos y satisfacen mucho, mucho más. Entonces traspolan las conductas alimentarias del campo a la ciudad, pero en el campo salían a trabajar con el sol y volvían cuando se ponía el sol. Pero acá están sentados, acá están en las esquinas o vendiendo cosas. La deculturización en América Latina es una fábrica interminable de diabéticos, con todo lo que eso conlleva, gastos, deterioro, como les decía, de calidad de vida. La proyección global en millones, si ustedes se fijan acá el circulito rojo, de 2007 al 2025, se prevé que en América Latina vaya a haber un aumento de 16 a 32%. O sea, en ese lapso de tiempo, esta verdadera pandemia va a aumentar 102%. Y en el mundo entero vamos a tener por pocos años más 380 millones de pacientes con diagnóstico de diabetes. Un número mucho mayor inclusive de prediabéticos.
Entonces, estamos hablando de una patología a la que hay que hacerle caso. Si ustedes tienen dudas de que pueden no tener pacientes cuando se reciban, les aseguro que sí, es que hacen algo vinculado a la diabetes, siempre van a tener pacientes. Y esta es una pandemia a escala mundial brutal. Fíjense las cifras. En el Oriente, 48% va a crecer en este periodo de tiempo, ¿verdad? 43% en Norteamérica, un poquito menos en Europa, sudeste asiático, 73% de crecimiento. Pero Latinoamérica va a tener un crecimiento de 100% de casos. Básicamente no se está haciendo nada. La prevención de esta enfermedad se tiene que hacer en prevención primordial. Se tiene que empezar desde la escuela, hábitos saludables en la escuela, alimentación en la casa, educación, actividad física, evitar la obesidad. Nosotros tenemos casi una prevalencia del 60% de obesidad en nuestra población joven o alguna forma de sobrepeso. Entonces está cantado de que este es y va a ser un problema terrible. Esta enfermedad, el hecho de tener la glucemia alta, no sé, eso es simplemente un biomarcador. La glicosilación también. No se olviden que cuando hablamos de diabetes hablamos de un síndrome metabólico complejo donde no solamente la glucemia está alta, sino se acompaña de una dislipidemia aterogénica muy compleja con partículas LDL pequeñas, densas, HDL baja e hipertrigliceridemia. O sea, el combo completo para acelerar aterogénesis. Pero la diabetes también tiene complicaciones agudas. Afortunadamente estamos viendo cada vez menos las complicaciones agudas de la diabetes, pero sí vemos muchísimo las complicaciones crónicas, que es motivo de la reunión del miércoles que viene, el miércoles siguiente. Las complicaciones crónicas son las microangiopáticas y las macroangiopáticas. Y las complicaciones agudas son la cetoacidosis diabética y el coma o estado hiperosmolar, no siempre hay coma, no cetósico. Y acá falta la tercera complicación aguda, que es dependiente de la terapéutica, que es la hipoglucemia. Causa de muchísima preocupación y muchísimas muertes inducidas por terapéuticas inapropiadas o manejo inapropiado de los pacientes. Solamente un vistazo de las complicaciones crónicas. Las microangiopáticas, cuando hablamos de microangiopáticas, básicamente tenemos las complicaciones oculares, que las retinopatías son las más frecuentes, que pueden ser proliferativas o no proliferativas, el edema macular, la catarata, causa de ceguera, el glaucoma, y las neuropatías, que son generalmente polineuropatías que afectan el área sensitiva y motora, y la autónoma. No es raro que estos pacientes, por neuropatía autónoma, uno le toma la presión acostado y tienen 150/90 y le pide que se pongan de pie, le toman de pie la presión y tienen 160. Hipotensión postural por un daño de los nervios autónomos, vegetativa, neuropatía autonómica. Y por último, microangiopática también es la nefropatía que adquiere características particulares. Básicamente cursan con un síndrome nefrótico con componente nefrítico, la glomerulopatía de Kimmel-Wilson. Se produce un daño del glomérulo que lleva inexorablemente a la insuficiencia renal, y son pacientes que terminan en diálisis. Esas son las microangiopáticas. Ahora, de arterias grandes, sin duda, la diabetes acelera la aterosclerosis. De hecho, en un tiempo se hablaba de que tener diabetes equivalía a haber padecido un infarto agudo de miocardio. Eso no es tan así, porque hay diabéticos y diabéticos, hay diferentes tipos y etapas dentro de la diabetes. Hoy en día hay una subcategorización extraordinaria de acuerdo a genética. Vamos a tener que estudiar una nueva clasificación de la diabetes de aquí a poco, porque no se puede entender por qué algunos tienen un infarto más
tiene una afectación macroangiopática por cardiopatía isquémica, aterosclerosis más temprana, otros tienen mucha enfermedad ocular y nada de nefropatía, otros tienen mucha neuropatía y no tienen nada de enfermedad ocular. O sea, cada diabético es un mundo, es una sorpresa, y hay algunos que no tienen ninguna complicación pese a haber tenido una diabetes a lo largo de su vida, y hay otros que tienen toditas las complicaciones crónicas. Macroangiopática se refiere básicamente a aterosclerosis coronaria, vascular periférica, cerebral, y después otras complicaciones macroangiopáticas como por ejemplo la gastroparesia, el retardo de la evacuación gástrica, que también tiene componente neuropático. La disfunción sexual está presente casi siempre, si es que el paciente, aparte de ser diabético, fuma, bueno, tiene todo el combo para tener disfunción eréctil y bueno, otras complicaciones. Esto vamos a ver en detalle el miércoles. Pero vamos un poquito a las complicaciones agudas de la diabetes. La cetoacidosis es una complicación que se ve básicamente en diabéticos tipo 1, y de hecho muchas veces los chicos no saben que, que tienen una diabetes, están con poliuria, están con polidipsia, pero no van perdiendo peso, pero debutan hasta 1 de cada 3 de cada 10, 1 de cada 3, debutan con alguna forma de cetoacidosis. Yo recuerdo que durante la residencia, este año yo cumplo 40 años de recibido, hace 40 años que me recibí. Y durante la residencia teníamos un compañero residente que un día se sintió muy mal, estaba confuso, francamente deshidratado, débil, respiraba aceleradamente una mañana de domingo, y era un compañero de residencia que debutó su diabetes mellitus tipo 1 con una cetoacidosis diabética. Hay que entender que cetoacidosis diabética como complicación aguda se da cuando ya no hay más luego insulina. Y eso se debe a que aumenta mucho en el plasma los cuerpos cetónicos. Cuando decimos cuerpos cetónicos nos referimos básicamente al ácido acetoacético y al ácido beta-hidroxibutírico. Y el déficit de insulina en estos pacientes es tan grande que al no haber insulina, a ver si me pueden seguir con esto, hay un aumento de la neoglucogénesis y de la lisis del glucógeno, glucógeno-lisis. Entonces, hay un aumento de la producción hepática de glucosa y también del lisis del glucógeno, lo que lleva, sumado a la dificultad de captación celular de glucosa por el déficit de insulina, a una hiperglucemia que generalmente es muy importante. Entonces, aumento de la producción de glucosa y de la oferta por glucogenolisis, y por otro lado la glucosa que no puede ingresar o captarse a las células lleva a una hiperglucemia. Ese déficit de insulina tiene que ser importante. Esa hiperglucemia, por neoglucogénesis, glucogenolisis y dificultad para la captación, se elimina a través de la orina en un mecanismo de intento de compensación, lo que induce una diuresis osmótica y el paciente empieza a orinar enormes cantidades de líquido, eliminando mucha cantidad de glucosa, pero también arrastra agua y electrolitos, sodio, cloro, etc. Obviamente que este paciente en esas condiciones pierde inexorablemente líquido y se deshidrata, lo que a su vez aumenta y empeora también la hiperglucemia por concentración. Fíjense que hasta allí el déficit de insulina está vinculado al metabolismo glucídico, pero resulta que la insulina
inhibe la lipólisis. Esta es la palabra clave para comprender la cetoacidosis diabética. Cuando hay un déficit de insulina tan importante, se produce un incremento en la lipólisis. Se descontrola esto porque existen otras hormonas contrainsulares y ahí estamos hablando de hormonas de crecimiento, glucagón, etc. Y cuando hay lipólisis que no es frenada porque no hay insulina, ese es el concepto que quiero que se les quede, se aumenta la lipólisis y hay una liberación de glicerol y ácidos grasos. Esos ácidos grasos liberados son nuevamente captados por el hígado para, perdón, ese glicerol es captado nuevamente por el hígado para inducir más gluconeogénesis. Entonces, el glicerol liberado por lipólisis se utiliza de vuelta para neoglucogénesis en una cascada incontrolable de producción de más y más y más glucosa y liberación de más y más glucosa y más hiperglucemia y más diuresis osmótica. Los ácidos grasos, sin embargo, ustedes saben que son convertidos por la circoenzima A por beta oxidación en la circoenzima A por beta oxidación en las mitocondrias. Pero resulta que esa enorme cantidad de acilcoenzima que se produce excede esa capacidad oxidativa del ciclo de Krebs. Y ese exceso de acil pasa a formar ácido beta hidroxibutírico y ácido acetoacético. Esos se llaman cuerpos cetónicos y se van acumulando en el plasma. Se satura la capacidad oxidativa del ciclo. Y entonces empiezan a aparecer en sangre cuerpos cetónicos que se tratan de eliminar por la orina. Ese exceso de hidrogeniones, por esos cuerpos cetónicos, porque son cuerpos ácidos, son captadas por el bicarbonato y se forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico se descompone en CO2 y agua que son eliminados por la respiración, el CO2. Por eso que estos pacientes, a medida que van acumulando cuerpos cetónicos y radicales ácidos, hidrogeniones, en ese proceso de unirse al bicarbonato y desdoblarse posteriormente para poder liberarse de esos hidrogeniones, empiezan a respirar con una frecuencia muy aumentada. Inclusive tiene un olor particular el aliento y la respiración que le llamamos, nosotros decimos olor a aliento de manzana. Antes, yo recuerdo cuando teníamos muchos casos de cetoacidosis, uno entraba a la habitación y el olor de la respiración, de la eliminación del CO2 de estos pacientes, uno decía, acá esto es cetoacidosis diabética. Una muchacha joven, delgadita, respirando rápido, deshidratada, confusa, con una frecuencia respiratoria alta y ese olor, cetoacidosis diabética. Cualquier factor que empeore ese déficit de insulina lleva al fracaso de estos mecanismos de compensación, como ser, por ejemplo, la unión con bicarbonato y la formación de ácido carbónico, la eliminación urinaria de glucosa, la eliminación urinaria del exceso de formación de cuerpos cetónicos. O sea, cualquier circunstancia que empeore el déficit de insulina, aunque aumente su requerimiento, va a terminar produciendo un descenso del pH porque no puede eliminar los hidrogeniones y un estado de acidosis del medio interno. Estos pacientes, por la acidosis misma, aparte de orinar grandes cantidades por diuresis osmótica y deshidratarse, también la cetosis, la cetoacidosis, cetosis en un momento mientras esté compensado, cetoacidosis cuando se descompensó, van a tener deshidratación porque también van a empezar a vomitar. La cetoacidosis produce también vómitos, ¿verdad?
Entonces hay una deshidratación progresiva, hay una caída de la presión, caída del volumen plasmático, y si no se detiene esta cascada terminan chocados. Como generalmente tienen también una enfermedad, una situación de base que disparó, que gatilló este proceso que les estoy describiendo, entonces la cosa empeora. Si se trata de una gastroenteritis infecciosa aguda, por ejemplo, un cuadro febril infeccioso, o sea, cualquier circunstancia que desencadena esto colabora para inducir deshidratación, y puede haber una acidosis que no sea solamente cetoacidosis, sino una acidosis en el contexto, por ejemplo, de una sepsis. ¿Qué es lo que dispara en un paciente que requiere insulina? Básicamente el tipo 1. No quiere decir que el tipo 2 no pueda tener, pero lo que hace que exista una cetoacidosis diabética es la ausencia de insulina. Y los diabéticos tipo 2 son más resistentes a la insulina, son más hiperinsulinémicos o resistencia a la insulina que los tipo 1, donde lo que falta es la insulina. La lipólisis es la piedra angular de la explicación de formación de cuerpos cetónicos, y lipólisis hay cuando no hay insulina. Cuando digo no hay insulina, no me tomen literalmente, pero no hay insulina. La insulina es tan baja que no puede frenar la lipólisis y la liberación enorme de glicerol y ácidos grasos. ¿Qué es lo que causa esto? Una de las causas es el abandono de la medicación. Cada vez vemos menos eso. Se le provee insulina. Hay todo un sistema que los pacientes no abandonan insulina por razones económicas, con altibajos, pero se le provee insulina inclusive a la gente más pobre. El Estado tiene sus mecanismos, IPS tiene sus mecanismos, o sea, abandono de la insulina es por desidia, por negligencia, porque no saben. Otros son los errores en la administración de la insulina. Estas lapiceras nuevas, las jeringas, etc. A veces, como le dije, empieza en una diabetes juvenil tipo 1, así debuta con cetoacidosis, como el caso de un compañero que les conté. Cualquier infección, neumonía de las vías respiratorias, urinarias, etc., a veces debuta con una cetoacidosis. Un COVID, el paciente no sabe que es insulino requirente, está bajando peso hace unos meses, está poliúrico, polidípsico, y hace una infección por COVID, y esa infección por COVID desencadena todo este proceso, induce el déficit de insulina o el aumento de requerimiento, y se desencadena todo este proceso. También eventos cardiovasculares, como el infarto agudo de miocardio, un politraumatismo, pacientes que están sometidos a fuertes niveles de estrés, y algunos fármacos, como ser, por ejemplo, los glucocorticoides. Se le da corticoides o se le da litio, por ejemplo, a una chica joven que está teniendo una diabetes y no lo sabe, o sabe y está con un cuadro depresivo, y entonces toma litio, y entonces, bueno, un día amanece con este cuadro. Recordar que hay muchos fármacos que pueden desencadenar, los diuréticos tiacídicos, los estrógenos, como les decía, los glucocorticoides, los esteroides que se usan para problemas articulares, etc. El cuadro es insidioso y obviamente que viene arrastrando polidipsia por el paciente de horas, días, viene orinando grandes cantidades, tiene mucha sed, la diuresis osmótica, la acumulación de cuerpos cetónicos produce anorexia, síntomas digestivos, inclusive vómito, empeora la deshidratación, y el paciente se va confundiendo. Tiene un cuadro confusional neurológico, y progresivamente, a medida que los mecanismos de compensación van siendo superados, aparece una caída del pH y aparece acidosis, y el paciente empieza a tener respiraciones profundas y muy rápidas. Esta respiración se llama respiración de Kussmaul. El paciente está deshidratado, hipotenso, taquicárdico. El signo del pie es pinzar la piel en la región
precordial, el tórax anterior, y se queda la piel arrugadita, se queda importante, mucosas, lo que les decía del olor a aliento de manzanas, se distiende el estómago en el contexto de la acidosis y de la cetonemia con vómitos. A veces hay dolor abdominal agudo que alguna vez tuvimos dificultad para discernir si es que ese paciente tenía, por ejemplo, una apendicitis aguda y era eso lo que le estaba gatillando la cetoacidosis, ¿verdad? Y puede haber, si es que hay infecciones, hipertermia, pero inclusive puede estar hipotérmico, sobre todo en el momento de shock. Son pacientes gravemente enfermos que obviamente que ¿cuál sería el tratamiento de estos pacientes a la luz de esta descripción fisiopatológica y clínica que les acabo de hacer de esta complicación aguda de la diabetes? Y básicamente es, obviamente, que hidratarles. Estos pacientes necesitan hidratación parenteral. Necesitan cantidades monstruosas de líquido intravenoso. Me refiero a suero fisiológico, ¿eh? Pero si la piedra angular, si la causa de la cetoacidosis es el déficit de insulina, es obvio que estos pacientes tienen que recibir insulina. Y la corrección tiene que ser lenta. Entonces, 3 son los objetivos terapéuticos. La rehidratación, darle lo que le falta porque no tiene insulina, está así. Eso se hace a un ritmo de 0,1 unidad kilopeso por hora en bomba. Hay que tener cuidado porque cuando se hace subcutáneo, estos pacientes están tan secos que no absorben la insulina y después cuando se hidratan la absorben de golpe y se van a hacer hipoglucemia. Y la tercera pata del tratamiento es tratar la causa que le descompensó, llámese una infección o lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante este análisis que hicimos? Porque, primero, porque ustedes tienen que tener la capacidad de hacer el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. Ubicarse rápido. Persona joven con estas características, insulino requiriente. Y segundo, porque tienen que conocer tienen que conocer la fisiopatología, las causas que le descompensan, porque esa es la base de la terapéutica. El paciente, cuando uno tiene un paciente con cetoacidosis diabética, no se puede ir a su casa. Ahora las modernas unidades de terapia intensiva te permiten dejar a cargo del médico de terapia la corrección y vas viendo, ¿eh? Pero es dinámico y nosotros antes nos sentábamos al lado del enfermo hasta revertir el proceso, que puede llevar muchas horas, días, para poder poner ese medio interno otra vez en condiciones. Pero básicamente agua, electrolitos e insulina. Diferente es al coma cetoacidótico o estado cetoacidótico antes de llegar al coma, al estado hiperosmolar o coma hiperosmolar, porque estos son pacientes generalmente de tipo 2 que llegan a un estado de hiperosmolaridad porque tienen un déficit de insulina, pero no un déficit, escuchen bien, no un déficit tan grande que se gatille la lipólisis. Estos pacientes tienen un déficit de insulina desencadenado por un aumento del requerimiento, pero sí para producir neoglucogénesis, sí para producir glucogenólisis, sí para que la glucosa no se capte a nivel periférico y aumente la glucosa en sangre mucho, 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 pero no suficiente déficit de insulina para producir lipólisis. Entonces no tienen cetosis, pero sí tienen una alta hiperosmolaridad. Esa osmolaridad alta, 320, 340 milimoles, se da, como les decía,
básicamente hay una concentración redistribuida de la insulina. En la circulación hepática puede haber insulina y la lipólisis está frenada, pero en la periferia no. Entonces hay una neoglucogénesis y no hay cetogénesis. De hecho, la hiperosmolaridad importante también son como frenadores de la lipólisis. Esto puede darse también en la diabetes tipo 1, pero básicamente se ve en la diabetes tipo 2. El coma o estado hiperosmolar, ¿cómo se presenta clínicamente? Y se presenta con una causa que le desencadenó, igual que la diabetes tipo 1, o sea, viene con una neumonía, viene con un infarto, y el paciente está confuso en un momento determinado, y estos son pacientes básicamente secos, parecen una uva pasa, son pacientes tipo 2, gente más grande, obesos, pero vienen secos como una uva pasa con una poliuria brutal y confundidos, y tienen niveles altísimos de glucemia, tienen 550, 600 miligramos por decilitro de glucemia. El tratamiento de estos pacientes, obviamente que necesitan en ese momento insulina, pero más que eso, lo que necesitan es ser rehidratados. Como estos pacientes a veces son mayores, tienen también otros problemas, tienen una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Entonces es muy difícil rehidratarles si tienen una insuficiencia cardíaca, porque los volúmenes de líquido que nosotros tenemos que aportarles exceden su capacidad o su tolerancia, la tolerancia del corazón. La precarga aumenta mucho, entonces no es tan fácil también a veces a estos pacientes hidratarles. Pero en este caso, lo que le diferencia al coma cetoacidótico del coma hiperosmolar es básicamente que en el coma cetoacidótico no hay, el déficit de insulina no es tan grande, no hay insulina y hay lipólisis, y en el otro no hay lipólisis porque hay restos de insulina circulante. La tercera complicación aguda de los pacientes con diabetes mellitus es la hipoglucemia. La hipoglucemia, sobre todo, es importante en los pacientes con insulina, pero también hay complicaciones de hipoglucemia por el tratamiento, por ejemplo, con sulfonilureas, limepirida, etc. O sea, hay que tener cuidado cuando uno trata a los pacientes con diabetes mellitus de no inducir hipoglucemias. Las hipoglucemias pueden ser dramáticas. El cerebro depende de la glucosa todo el tiempo. Tiene que asegurarse una perfusión cerebral y una provisión de glucosa todo el tiempo. La caída de la glucosa produce coma, produce pérdida de conocimiento y produce daño neurológico que puede ser inclusive irreparable. Hay que tener mucho cuidado cuando uno instala tratamiento a los pacientes diabéticos de no inducir tanto con hipoglucemiantes orales, así como con diabetes, hipoglucemia. Hipoglucemia nocturna que es causa no menor, inclusive de mortalidad en los pacientes con diabetes mellitus. Hay pacientes que están con tratamiento hipoglucemiante y por A o B motivo tienen vómitos, diarrea, una gastroenteritis. Entonces, o se ponen la insulina o toman su medicamento hipoglucemiante y no ingieren, o no ingieren a propósito por un ayuno voluntario, o hicieron una actividad inusual física, y entonces hay una hipoglucemia. Hay una carrera en la industria farmacológica para encontrar medicamentos en diabetes que reúnan tres condiciones. Una, que no induzcan hipoglucemia, que salven efectivamente vidas, porque una cosa es tomar un medicamento que te baja la glucosa
pero que no tiene ningún impacto en cuanto a la prevención de las complicaciones de las que yo le hablé, sobre todo las crónicas. La historia del tratamiento de la diabetes dice que en muchas décadas hemos conseguido maquillar la glucosa, pero los diabéticos siguen con un mayor riesgo, sobre todo de complicaciones crónicas, de enfermedades cardiovasculares. Pese a que le ponemos la glucosa en condiciones, no prevenimos, porque es mucho más compleja la diabetes que simplemente el manejo de la glucemia. Pero volvamos a la hipoglucemia. La liberación de catecolaminas en respuesta a la hipoglucemia produce sudoración. Los pacientes reconocen eso, empiezan a temblar, tienen palpitaciones, tienen debilidad, confusión, le llaman neuroglicopenia, eso, ¿verdad? Inclusive pueden convulsionar y estar en coma. Los pacientes que tienen hipoglucemia a la noche a veces se despiertan con mucha dificultad, y hay que saber identificar la hipoglucemia, que es otra de las complicaciones agudas y otra de las causas de muerte. Hay muchos fármacos que inducen hipoglucemia, por ejemplo, el alcohol. Los pacientes tratados con hipoglucemiantes que beben, algunos gastroquinéticos, hay algunos antipsicóticos, antihipertensivos que pueden ser, aparte de la sulfonilurea, que son medicamentos hipoglucemiantes que actúan sobre las células beta, estimulando su función. Estos fármacos pueden inducir también hipoglucemia. Resumiendo, la falta de insulina puede ser menor, y eso induce un aumento de glucogenólisis y una caída en la captación de la glucosa, y también neoglucogénesis, que llevan a un estado de hiperglucemia. Ese estado de hiperglucemia en un contexto crónico produce complicaciones oculares, neurológicas, macro y microangiopáticas por glicosilación de las proteínas, sobre todo macroangiopáticas. Está mal escrito acá, macro, N está de más. Entonces, esta hiperglucemia induce diuresis osmótica, y cuando la hiperglucemia es muy importante en déficit de insulina, más que captación, un déficit de producción de insulina en forma aguda induce un estado hiperosmolar y eventualmente coma. Esto se ve en los pacientes diabéticos tipo 2, cuando alguna condición aumenta la resistencia a la insulina o reduce la formación de insulina. Pero hay insulina residual. Cuando la falta de insulina es tan importante, el paciente tipo 1, y hay un factor que desencadena, aparte de lo anterior, glucogenólisis, neoglucogénesis, reducción de captación, también se enciende la lipólisis, que oferta glicerol para mayor neoglucogénesis y mayor hiperglucemia. Y por otro lado, los ácidos grasos libres saturan la capacidad de las mitocondrias, y se liberan cuerpos cetónicos y con hidrogeniones que son captados por bicarbonato, y se forma CO2 más agua, que tratan de ser liberados por aumento de la frecuencia respiratoria, y cuando el mecanismo compensador fracasa, peor si ya tiene insuficiencia renal este paciente, entonces se produce acidosis metabólica, y hay cetoacidosis desde la simple confusión, poliuria, polidipsia, etcétera, hasta el coma. Este es el resumen. La diferencia acá es que en este brazo el déficit no es tan marcado como para que se encienda y se dispare la lipólisis. Son estados graves, se requiere de mucha complejidad para el manejo de estas complicaciones agudas. No tenés tiempo como con las complicaciones crónicas. Hay que resolver
pero hay que resolver también sin apurarse, ¿verdad? El camino reverso, dando insulina, hidratación y tratando la causa, tiene que ser lento, tiene que ser prudente, y eso se hace sentándose al lado del paciente. Bueno, este tema de complicaciones crónicas va a quedar para el miércoles, y espero que recuerden, sobre todo este cuadro. Después yo les voy a pasar todo este resumen de diabetes que tengo, de etiología y todas esas cosas. A ver, chiquitos, ¿alguna pregunta? Hola, ¿están ahí? Yo no tengo ninguna Sí, duda, profe. todo claro, profe. Denme por favor retorno. No sé si están. Sí estamos, doctor. ¿Y cómo están? ¿Se durmieron? No, muy buena clase. ¿Ustedes ya vieron esto en fisiopatología? ¿O no? Todavía, no, todavía. Pero entendieron, ¿verdad? Sí, profe, se entendió. Sí. A ver, le voy a dejar que me vean. No sé si me ven. Se Sí, te se te ve, ve, doctor. ¿Eh? Sí, profe, se te ve. ¿Y qué tal me veo? Bueno, Súper. ¿alguna pregunta? ¿Algún Profe, comentario que quieran hacer? No hay ningún diabético tipo 1 en el grupo. yo tengo un familiar que es diabético y diabética y quiere saber si eh, la insulina puede afectar con la memoria. La insulina no, como insulina. Pero la diabetes sí, Bueno, ¿verdad? sí, pero es una complicación crónica. Estábamos hablando de eso. Eso vamos a ver después. De cualquier manera, generalmente es a través de las enfermedades vasculares que produce. La demencia o los trastornos cognitivos, los trastornos de memoria puros, se deben a una enfermedad que se llama Alzheimer, donde se produce una proteína normal, y hay otra que es la demencia que le llamamos senilovascular, donde hay múltiples lesiones vasculares, como la diabetes, ¿verdad? En el cerebro, que van produciendo, se va convirtiendo el cerebro como en un queso gruyere, y se produce demencia, trastorno de la memoria, y claro que sí, pero es una complicación crónica. Fíjense, hoy yo les quise hablar solamente de las complicaciones agudas de la diabetes, porque generalmente esto no se trata, se pasa por encima de las complicaciones agudas. Pero quedó claro el mecanismo de cómo se producen, inclusive no importa qué especialidad uno haga, uno tiene que estar sensible al diagnóstico de estas complicaciones. Es el abuelo diabético que se va confundiendo, se va poniendo. En Navidad, un paciente mío diabético cruzó a la casa de un vecino antes de la cena de Navidad, esta Navidad. Y señor de panza, 60 años, y cuando volvió, se le trababa la lengua, estaba confuso, y la familia creyó que él se fue a beber, a tomar alcohol al vecino y que estaba borrachito. Y se puso cada vez peor y fueron y le preguntaban al vecino si qué es lo que tomó, ¿verdad? Porque parecía borracho. Y el vecino le dijo, no, él no bebió ni una gota de alcohol. Él había almorzado ese 24 y tomó Coca-Cola regular y había comido mucho más que lo habitual, y de tarde no sé qué comió otra vez un pan dulce diabético, ¿verdad? Sin insulina, con hipoglucemiante. El vecino le dijo, no, él no vino a beber, él no bebió, no está borracho. Entonces le trajeron al hospital y tenía 600 de glucemia
y tenía un estado de hiperosmolaridad severa. Estaba seco como una uva pasa y empezó a tener confusión mental. O sea, imagínense cómo uno tiene que pensar en esto para poder hacer el diagnóstico rápido. Claro que al hacerlo una glucemia y una analítica enseguida salta, ¿verdad? Pero esa es la forma de presentación de un estado hiperosmolar en un diabético tipo 2. Y la forma de presentación en el tipo 1 es el caso de ese compañero de residencia que debutó su diabetes tipo 1 con una cetoacidosis. Interesante la medicina anecdotaria. A veces no quieren eso, dicen, "No, me aburre el profesor Solano, él siempre cuenta anécdotas", pero se queda eso. Yo creo que esa medicina anecdotaria funciona, porque es la vida real, pues. No sé qué dicen ustedes. Así es, profe. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, ¿Por qué la hiperglucemia a los pacientes con diabetes le da como un excesivo sueño, un cansancio? Porque yo tengo mi hermana que es diabética y cuando su azúcar está bastante alto, vamos a decir que entra en ese estado de muy generalmente por cansancio. deshidratación. Y deshidratación y a veces, a diferencia de la hiperosmolaridad, hiponatremia. Generalmente son... Ella usa insulina. Sí, profe, es insulina dependiente. Y hay que tener cuidado porque a veces tienen, esos pacientes tienen fenómenos que se describían como fenómenos de Somogy. Tienen hiperglucemia y se corrigen con insulina según requerimiento rápida. Y se ponen de más insulina y entran en estados de hipoglucemia. Y la hipoglucemia desencadena una respuesta catecolamínica que lleva a una hiperglucemia. Entonces se ponen más insulina. Induce hipoglucemia, tienen sueño, tienen debilidad, el propio cuerpo se compensa y produce más catecolaminas y eleva otra vez la glucemia y ahí están, con un altibajo así de hipoglucemia, hiperglucemia y a veces no están con sueño y decaimiento porque tengan hiperglucemia, sino porque tienen una hipoglucemia inducida. Hay que controlar, por eso hay que controlar la glucemia capilar. Hoy en día tenemos menos eso, a los que pueden acceder a bombas de insulina por requerimiento, todas esas cosas sofisticadas en los diabéticos tipo 1, sensa la glucosa, la máquina, y va poniendo más o menos insulina de acuerdo a la glucemia. Esos son avances extraordinarios que hay en el manejo de los pacientes que no tienen insulina de tipo 1. Pero sí, ambos estados, hiperglucemia, pueden producir trastornos de sueño, e inclusive trastornos confusionales, inclusive coma en el estado hiperosmolar o cetoacidótico. Yo les pido que me disculpen hoy, no pude llegar ahora porque me quedé trancado con un paciente en el Santa Julia con COVID, que no paran de venir los pacientes y no paran de... Solamente nosotros en nuestro grupo tenemos casi 160 pacientes internados. Es una barbaridad, así que vayan, cuídense por favor porque está pegando a gente joven y no necesariamente bien. A veces complicado y con complicaciones importantes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Cuídense mucho, por favor, porque así como veo, yo no veo que tengan ustedes posibilidad de vacuna en el corto plazo, ¿verdad? Por eso Gracias. nomás que llegué tarde hoy. Tranqui, profe, no te preocupes, te entendemos. Ujú. Bueno, Gabriela. Chiquitos, me preguntan lo de las notas. Déjenme leer un poquito. Quiero leer lo que escribieron acá. Buen día, buen día, buen día. Si me dan una pregunta a alguien. Lo de las notas,
Eso está, eso está. Voy a ver ahora con Javier. No sé si Javier está por ahí. Javiercito, tú estás ahí. Ahora veo lo de las notas, chicos, ¿sí? Extraño Gracias, mucho doctor. las clases presenciales. No veo el momento que podamos estar juntos. Espero que el segundo semestre, no sé si es un deseo nomás mío, podamos compartir esto mismo. A mí me gusta mucho más explicar en la pizarra con un marcador. Bueno, es mucho más agradable interactuar directamente. Bueno, les mando un fuerte abrazo, cuídense el fin de semana